Bienvenidos a un nuevo análisis de The Monday Market. Hoy vamos a meternos de lleno a desmenuzar esas presiones intensas y las señales clave que están marcando el pulso de las finanzas globales en este momento. Ok, esta es la hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a ver el panorama general, para sentir el clima de incertidumbre que hay. Después, en el análisis, vamos a buscar las raíces de esta caída. Luego, un poco de contexto histórico, que siempre ayuda, y cerramos con las perspectivas, o sea, qué podemos esperar de aquí en adelante. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues la palabra que mejor lo define es nerviosismo. Hay un nerviosismo generalizado y estamos viendo algunas rupturas técnicas bastante críticas. Miren, los principales índices están mandando señales de alerta por todas partes. El SP500, por ejemplo, ¡pum!, rompió por debajo de su promedio de 50 días. Esto no pasaba desde hace 138 días, una racha larguísima. Y por si fuera poco, el VIX, que muchos conocen como el índice del miedo, se disparó por encima de 20. Y ese número, 20, es como una barrera psicológica que nos dice que la volatilidad y la incertidumbre están que arden. Y si hablamos de miedo, este dato lo dice todo. El famoso índice de miedo y codicia de CNN se fue en picada hasta 15. 15. Eso, en la escala del índice, se traduce en una sola cosa: miedo extremo. Pero aquí viene lo interesante. Aunque suene contradictorio, la historia nos enseña que estos niveles de pánico absoluto, este pesimismo pero tan intenso, a menudo son una señal de que podríamos estar cerca de tocar fondo, justo antes de que el mercado empiece a recuperarse. Ok, ya vimos los síntomas. Ahora, como buenos doctores del mercado, vamos a la siguiente fase, el diagnóstico. ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿Qué fuerza está empujando los precios hacia abajo con tanta insistencia? Y para entender el porqué de esta caída, tenemos que hablar de un concepto fundamental: la liquidez del sistema. Pensemos en ello como la cantidad de dinero que fluye por las venas de la economía financiera. Es el aceite que mantiene todo el engranaje funcionando sin problemas. Y esta gráfica es la prueba del delito, por así decirlo. Fíjense en esto. La cuenta que tiene el Tesoro de Estados Unidos en la Reserva Federal ha crecido de manera brutal. Pasó de unos 300,000 millones a casi $1 billón. ¿Qué significa esto en español? Que en la práctica se han sacado del sistema más de 650,000 millones de dólares. Ese dinero ya no está circulando, no está disponible para comprar acciones, bonos ni nada. Así que aquí está el punto clave, la idea central. Esta tremenda absorción de liquidez, esta especie de aspiradora de dinero que han encendido el Tesoro y la Fed, es la principal sospechosa de la debilidad que estamos viendo en todos lados, desde la bolsa hasta las criptomonedas. Pero, ojo, no todo es culpa de la liquidez. Es más bien una tormenta perfecta. A esa falta de dinero se suma un cóctel de otras preocupaciones. Por un lado, hay dudas sobre si las valoraciones en el sector de inteligencia artificial no se han ido de las manos. Por otro, tuvimos una liquidación fuerte en el mundo cripto. Y claro, la eterna pregunta: ¿qué va a hacer la Fed en diciembre? Todo esto va sumando capas y capas de nerviosismo. Bueno, con este panorama, la pregunta es: ¿cómo se navega en estas aguas turbulentas? Para eso, es útil mirar hacia atrás. La historia nos puede ayudar a entender qué tipo de caída estamos viviendo, porque no todas son iguales. Hemos visto caídas muy duras antes, como el lunes negro del 87 o la crisis de 2008. Pero lo importante es entender que cada crisis tiene su propia personalidad. La causa de la caída es lo que determina si es una oportunidad o una señal para correr. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y aquí está la gran diferencia, la distinción clave. Hay caídas que son mecánicas. Es como si las tuberías del sistema financiero se atascaran o se rompieran, pero la economía real, la de la calle, sigue más o menos bien. Y luego están las caídas fundamentales. Ahí el problema no son las tuberías, es el motor entero de la economía que se está parando. Son dos cosas muy, muy distintas. Entonces, esto nos lleva directamente a la gran pregunta del millón para el momento actual. Porque por un lado tenemos datos económicos que se ven bastante sólidos, pero por el otro el mercado parece de cristal, súper frágil. ¿En cuál de las dos situaciones estamos? ¿Es un problema mecánico o uno fundamental? Muy bien, ya analizamos el presente y el pasado. Ahora miremos hacia adelante. ¿Cuáles son las señales, los eventos y los niveles que tenemos que vigilar para saber hacia dónde se va a mover el mercado? Y volviendo a la historia, a pesar de todo el miedo que hay ahora mismo, los datos son bastante optimistas. Cuando el S&P 500 ha roto rachas de estabilidad tan largas como esta,
La estadística dice que un año después, en promedio, el mercado ha estado bastante más arriba. Es un dato para tener en cuenta. Y no solo la historia es optimista. Algunas de las grandes firmas de análisis como Morgan Stanley también lo son. Su escenario principal, su caso base, apunta a un S&P 500 en 7.800 puntos para fin de año. ¿El motor de esa subida? Un crecimiento fuerte en las ganancias de las empresas. Pero para que eso pase, hay varios catalizadores clave que tenemos que vigilar muy de cerca. Primero, los resultados de Nvidia. Lo que diga el gigante de los chips puede mover a todo el sector tecnológico. Segundo, cualquier palabra o señal de la Reserva Federal. El mercado está dividido casi 50-50 sobre si habrá un recorte de tasas en diciembre. Tercero, el mercado de crédito, para ver si hay señales de estrés. Y por supuesto, volver al principio, las condiciones de liquidez. Estaremos atentos a ver si la Fed abre un poco la llave del dinero. Y al final, después de todos los datos, los gráficos y los análisis, todo se reduce a una sola pregunta. Una pregunta fundamental que define la encrucijada en la que estamos parados. Y con esa pregunta en el aire, cerramos este análisis de The Monday Market. Esperamos que les haya servido para poner las piezas del rompecabezas en orden. Si fue así, no olviden suscribirse y darle me gusta para seguir recibiendo estos análisis detallados.